verdad que es una alegría que nuevamente nos podamos juntar a compartir un tiempo de alabanza y también de aprender del Señor. Muy feliz año nuevo a todos aquellos que nos visitan. Espero que hayan pasado un tiempo de calidad en familia y cuidándose. Qué tiempo que nos están tocando vivir, con qué miedo que afrontamos estos días, con los cambios y el crecimiento del COVID en estos tiempos. Pero bueno, confiamos en que Dios tiene el control aún en medio de esta pandemia. Pero lo que sí les solicitamos como iglesia es que nos sigamos cuidando. Y la forma de cuidarnos, muchas gracias, es utilizar el barbijo de la forma correcta, tapándonos la nariz, la boca. No solamente cuidar a mi hermano, es ser empático y es comprender a aquel que también tiene miedo en medio de esta pandemia. Hay gente mayor que se viene cuidando mucho. Así que esto es un pedido que como iglesia nosotros podamos seguir cuidándonos para que podamos seguir disfrutando este tiempo de reuniones y en comunión entre los hermanos. Empezamos un tiempo precioso con el estudio de un libro hermoso. No les voy a decir qué libro porque detrás mío ya tienen el título y tienen el libro que vamos a estar viendo, que es el libro de Efesios. El título que se le ha dado a la serie es En Cristo. Hoy vamos a ver una introducción de este libro, nos vamos a poner en contexto, vamos a entender en qué momento fue escrito, por qué fue escrito, a quién fue escrito, quién fue quien la escribió y cuál era el propósito y cuál es su estructura. Esto nos va a servir a nosotros para poner nuestra mente y enfocarnos y poder comprender qué es lo que se quiso decir con esta preciosa carta. La paternidad, cuando uno piensa en la paternidad literaria de Efesios, lo más rápido que se nos viene a la cabeza es que uno diga, y quien la escribió es Pablo. Nosotros coincidimos que es Pablo. Hay personas que por ahí disienten un poco, pero cuando uno empieza a pensar en su gramática, empieza a ver las referencias personales que en ella se hacen, la estructura, la temática y el enfoque que tiene en la carta a los Efesios, suponemos que tiene una impronta muy, muy fuerte de Pablo. Es por eso que decimos que cuando hablamos de Efesios, sin lugar a dudas, quien escribió, quien plasmó, eso fue Pablo. También los destinatarios, cuando uno piensa en quién fue el destinatario, sí, es muy simple, porque el libro lo dice, fue la iglesia de Éfeso, pero la realidad es que en ese lugar habían varias iglesias y que esta carta también se las compartió al resto de las iglesias. Pero esta carta fue totalmente dirigida a la iglesia que se congrega en Éfeso, a la primera iglesia, porque era la más importante, era la iglesia más grande. Pero esto no quita que esta carta haya llegado a las otras iglesias, que eran 7 que había en ese lugar, y que esta carta le hayan llegado a esas otras iglesias. Nos vamos a poner y nos vamos a enfocar en su origen y en el propósito que tiene esta carta o esta epístola. Tenemos que comprender un poco el contexto, el marco, qué estaba pensando Pablo, qué estaba viviendo Pablo, cómo eran sus días, el día que a través del Espíritu Santo, a través de él, lo guió y lo hizo pensar estas profundidades y plasmarlas y escribirlas a la iglesia. Tenemos que pensar que esto data de un momento donde Pablo estaba en su primer encarcelamiento. Hoy no vamos a leer tantos versículos, vamos a ir agarrando algunos muy puntuales porque vamos a ponernos en contexto, vamos a entender qué es lo que pasaba, vamos a ver la estructura del libro, cómo está dividido el libro, porque si algo tiene de Pablo es que es muy claro a la hora de escribir. Es una persona muy práctica, con estructuras muy simples, que no quiere decir que lo que se escriba sea simple. Por el contrario, la simpleza de lo que es la estructura se contrapone con la profundidad de lo que uno va leyendo. Y a veces cuando uno se pone a leer el libro de Efesios, uno lo lee una vez, 2 veces, relees unos versículos, te vas al capítulo 6, ves la armadura que tiene que tener el cristiano y empezás a releerlo y siempre que lo lees encontrás algo nuevo. Siempre sos sorprendido y cada vez se hace más profundo y es como que uno nunca llega a entender la totalidad. Pero el origen de esta carta nace en una celda.
ahí estaba Pablo encarcelado. Y si bien él estaba impedido de poder evangelizar, eso no truncó el poder pensar y el seguir buscando la presencia y de la guía de Dios a través de su Espíritu Santo para saber qué es lo que quería Dios hacer con él, aún en medio de la dificultad. Cuántas cosas Dios obra en nuestra vida y a través de nosotros cuando estamos en tiempos de dificultad. El libro de Efesios hace varias referencias de que él estaba preso. El propósito, tenía un propósito principal y era fortalecer la fe de la iglesia que se congregaba en Éfeso. Estaban pasando tiempos difíciles. Para que comprendamos, Pablo dedicó mucho tiempo en la ciudad de lo que hoy se conoce como Asia Menor, que es donde se encuentra la iglesia, donde se encontraba la iglesia de Éfeso. De hecho, su ministerio culmina en ese punto. Fue el punto más alto, se concreta ahí, en Éfeso, donde invirtió mucho tiempo, donde trabajó, donde él encontró una gran posibilidad para poder expandir el evangelio del Señor. Cuando pensamos en el libro de Efesios y uno lo quiere empezar a estudiar, sin lugar a dudas, pasa algo, que colateralmente se pone en paralelo el libro de Colosenses, porque hay muchos temas que se correlacionan entre Efesios y Colosenses. Y es que Pablo se cree que estas cartas se escribió en este periodo muy cerquita, entre el 60 después de Cristo y el 62 o 63. De ahí es que se le da el nombre de las epístolas carcelarias, que era cuando él estaba preso. Pero no solamente escribe la carta a los Efesios y a los Colosenses, también él escribe a Filipenses y también, aunque no se sabe si estaba todavía en la cárcel, por el periodo y los años, puede ser que también entre la carta a Filemón. Pero estas son cartas que Pablo, movido por el Espíritu Santo, fue escribiendo, con propósitos distintos, a destinatarios distintos, en un contexto distinto, con una situación que estaban viviendo distinta. Pero el Espíritu Santo le daba dirección y le daba palabra para cada una de estas iglesias. Y es muy importante comprenderlo, porque cuando empezás a estudiar Efesios y uno empieza a ver las anotaciones laterales de casi todas las Biblias, te empieza a marcar muchos versículos de Colosenses, porque hay tantos temas que van en paralelo, tantos temas que van en paralelo y en profundidad, unos menos desarrollados en Efesios y otros más desarrollados en Colosenses. Pero sin lugar a dudas, la situación que vivía cada una de las iglesias era distinta. Y cada carta apunta a algo completamente distinto. Hay un par de temas que se ven en una carta y en la otra, pero la profundidad y a lo que apunta es completamente distinto. Para no olvidarnos, la iglesia de Éfeso se encontraba en la parte de lo que hoy se llama la parte de Asia Menor. La región de Éfeso era una región muy rica, tanto en lo que era la parte comercial como en la parte turística. Era una ciudad cosmopolita. Pablo fue impactado la primera vez que llega ahí. Ellos, tal es así, que era tan fuerte esa ciudad que habían hecho un puerto. No tenía puerto, ellos lo prepararon y hicieron que llegara más cerca el puerto de la ciudad. Tenía 25 kilómetros la costa de ese puerto. Hoy está totalmente tapado y separado, pero en ese tiempo estaba este lugar. Y se dice, la historia narra que cuando uno llegaba, habían trabajado porque tenían muchas canteras y que uno llegaba y tenía un piso de piedras calizas que impactaba a todo aquel que llegaba a este lugar. Pablo llegó ahí. Y sin lugar a dudas, cuando empieza a ver esta ciudad, la empieza a recorrer, quedó impactado y guiado y movido por el Espíritu Santo, entendió que acá se le presentaba una posibilidad inmensa para expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. Él lo vio como una gran posibilidad y no quiso perder tiempo. Y es por eso que él invierte y después de que se va en su primer viaje, él les dice que iba a volver. Entonces, ya tenemos algo en contexto. Vamos a hacer un pequeño paralelo sin desviarnos mucho del tema, porque el libro que vamos a estudiar en este tiempo de verano va a ser Efesios.
Pero a medida que avancen los siguientes capítulos, el capítulo 1 hasta el 6, seguramente quien tenga el desafío de hablar se va a ver confrontado a tener que utilizar el libro de Colosenses. Así que vamos a ver un par de temas que están en un libro y en el otro. Uno de ellos es que Pablo utiliza la palabra misterio y se refiere puntualmente a la iglesia. Esto lo encontramos en Efesios en el capítulo 3, más puntualmente versículos 3 al 6. Esto, si queremos verlo en Colosenses, lo encontramos en el capítulo 1, versículo 27. Después, otro concepto que da Pablo en el libro de Efesios es el de reconciliación. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 16. Este mismo concepto también Pablo lo pone en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20. Otro tema del cual habla Pablo es Cristo como cabeza. Y esto se ve muy fuerte desarrollado por parte de Pablo. Lo encontramos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 15, y también en Colosenses 2, 10. Y también lo último, que es una palabra que utiliza Pablo, que es oikonomía, que es dispensación o mayordomía. Estos temas él lo toca en Efesios, en el capítulo 1, versículo 10, y también en el capítulo 3, versículo 2, y en su paralelo en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 25. Tenemos que entender por qué escribe como escribe tanto para Efesios como para Colosenses. Porque si bien las cartas tienen temas que los unen, la realidad es que la situación de lo que vivía cada iglesia era completamente distinta. Si uno mira y estudia la historia de lo que es la iglesia en Éfeso, era una iglesia realmente, como Pablo trabajó tanto, era una iglesia con mucho conocimiento de la palabra, una iglesia con una profundidad espiritual muy grande, de personas que realmente amaban y servían a Dios. Lo mismo se da en la iglesia de Colosenses, la iglesia que estaba en Colosas, pero la realidad es que la carta, cuando Pablo redacta esa carta, estaba apuntando a las doctrinas falsas que les estaban atentando contra la iglesia. Vivían un tiempo muy especial la iglesia de Colosas, y Pablo le da esta carta para reforzar la sana doctrina y para que estas falsas enseñanzas no destruyeran la iglesia. Vamos a ver un poquito más de la historia de la ciudad de Éfeso. Habíamos dicho que comercialmente era variada, era sumamente cosmopolita. Estaba mezclado entre la parte romana, grecorromana, estaba muy mezclada ahí lo que eran las personas que uno se encontraba, una variedad muy grande y muy rica. Era un lugar que se utilizaba mucho para ir a vacacionar, para ir a descansar. Turísticamente era una ciudad sumamente rica y muy disfrutable. ¿Por qué empezamos a remarcar esto? Porque es importante de tratar de comprender lo que Pablo vivió al llegar la primera vez a este lugar. Porque cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, empezamos a estudiar cómo iba dirigida, qué es lo que le decía, no podemos desapegarnos de la historia que rodeaba a la iglesia de Éfeso. Sabemos que era una iglesia espiritualmente fuerte, pero una iglesia que está rodeada de muchísimas costumbres paganas, muchísimas. Era bombardeada su fe con las costumbres paganas. Y Pablo le escribe para que la fe de esta iglesia se fortaleciera, siguiera fuerte, que se siguieran manteniendo firmes. Y me encanta ver en contraposición lo que escribe Pablo con su realidad. Porque decía esto al principio de que qué importante es que en medio de las situaciones difíciles que nosotros vivamos, qué importante es estar cerca del corazón de Dios y donde su Espíritu Santo nos guía. Porque lo que se logra son cosas como esta. Pablo encarcelado con un corazón totalmente direccionado a las iglesias, dándole palabras de ánimo, bendiciéndolos, fortaleciéndolos, consonándolos, sosteniéndolos a través de estas cartas. Y su situación, encerrado. Pero bueno, no estaba encerrado preso en una celda como por ahí podemos suponer. La realidad es que Pablo era un ciudadano romano y que cuando él lo encarcela, él interpone su ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque ser ciudadano romano tenía sus beneficios. Entonces el encarcelamiento que tenía Pablo
era un encarcelamiento, como hoy podríamos decir, prisión domiciliaria. Él había puesto su caso, había puesto ante Nerón, que era el César de ese tiempo, y quería que fuera realmente visto por ellos como ciudadano romano. ¿Qué le permitía esto? No solamente estar en una casa, si bien estaba custodiado, él estaba sujeto para que no se escapara. El privilegio que tenía es que lo podían ir a visitar, podía compartir tiempo, podían entrar y salir de la casa. Y eso para él era muy rico porque no perdía contacto. Y había muchas personas que se fueron acercando en ese tiempo donde él estuvo preso la primera vez. La fundación de la iglesia se da posterior a la fundación de la iglesia en Corinto. Pablo ya había fundado esta iglesia, había dejado a Aquila y Priscila ahí y había ya salido rumbo a este lugar. Y empieza al ver esta oportunidad, empieza a trabajar y es que forma la iglesia de Éfeso. Lugares que él vio como importante para iniciar su ministerio, porque lleva una ciudad sumamente rica, muy grande, pero también con mucha idolatría, con templos sumamente ostentosos, con columnas. ¿Y qué pasaba alrededor del templo? Por lo que también le dio el Señor Jesús. Encontraba el templo y a la periferia del templo todo un comercio. Todo un comercio, artesano, plata, todo lo que podía haber alrededor de lo que había dentro de ese templo, alrededor un comercio muy grande. Pablo, al llegar a este lugar, lo primero que hace es ir a la sinagoga. Y ahí estuvo 3 meses dedicándole lo que era la enseñanza de la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Él invirtió mucho tiempo, pero fue estratégico. ¿Por qué? En la sinagoga estaban grandes estudiosos judíos, pero también personas gentiles que no eran judíos y que realmente anhelaban conocer más de Dios, querían conocer. Y ahí Pablo empieza a discutir, empieza a una discusión para mostrarle la realidad de este evangelio de salvación, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó y que a través de su sangre es que tenemos salvación y perdón por nuestros pecados y a través de la cruz que nosotros tenemos unidad con Dios Padre y podemos disfrutar de una eternidad. Y Pablo va a entregar este mensaje a ese lugar. Pero no se quedó con eso. Ese fue el primer punto, porque después va a otro lugar que es una escuela donde estaba lleno de aula y se cree que él el primer tiempo dedicó hasta el mediodía, hasta las 11, 12 del mediodía a trabajar, pero de ahí en adelante se dedicaba a hablar. Y ahí estuvo 3 años estuvo enseñando estas verdades. Es por eso que en la parte como misionero, el ministerio, el punto culmino se da acá porque en Éfeso Pablo invirtió mucho tiempo. Penetró lo más profundo de la ciudad el evangelio de salvación. Realmente no hubo persona que no escuchara el evangelio de salvación de la boca de Pablo. Toda persona lo escuchó. Como decíamos que gozaba de este privilegio de donde podían entrar y salir personas, hubieron 4 personas muy importantes que entraron y que sin lugar a dudas salieron con algo más importante que fue crucial y que hoy nosotros lo disfrutamos, lo leemos y lo estudiamos. Y son estas 4 cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Sin lugar a dudas que si los soldados que estaban custodiando a Pablo hubiesen sabido que lo que esta persona que no conocían, que tenía encerrada, iba a entregar algo tan importante y tan trascendental, se lo hubiesen sacado. No hubiesen salido esas personas con esos textos tan valiosos. Pero sin lugar a dudas, estas personas pudieron salir. Y es lindo pensar en estas personas. Ellos fueron el primero, Epafrodito, que era de Filipos, y llevaba consigo la epístola de los filipenses. Esto nosotros lo podemos leer en Filipenses 4:18. Después Tíquico, que era de Éfeso, que él llevaba la carta a la iglesia de Éfeso, y esto lo encontramos en Efesios, en el capítulo 6, en el último capítulo del libro, versículo 21. Después Epafras, que era de Colosas, y llevaba a la iglesia a la epístola de los Colosenses, y esto lo encontramos en Colosenses 4,
12. Y el último, Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas que estaba que su amo era Filemón. Y él sale con la carta a Filemón. Estas 4 cartas presentan un cuadro precioso de lo que es la iglesia de Cristo, de la vida cristiana, de la relación de Dios con su iglesia y de lo que Dios desea de su iglesia. Realmente ver esto nos tiene que elevar a un nivel sumamente alto para poder comprender qué es lo que Dios quiere, no solamente de nosotros, porque si algo vamos a ver es que en este libro nos vamos a ver nosotros como parte del cuerpo de Cristo, y este cuerpo es la iglesia, y lo vamos a estar mirando de esta forma. Vamos a ver algo de las direcciones que tiene cada una de estas cartas, sin profundizar en el resto, pero nos van a ayudar porque estos paralelismos a lo largo de este estudio va a ir saliendo. Efesios, nosotros vamos a estar viendo la iglesia como un cuerpo donde la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero el énfasis principal de esta carta no está en la cabeza, está en el cuerpo. Colosenses está el mismo tema, la iglesia como cuerpo donde Cristo es la cabeza, pero el énfasis no está en el cuerpo, el énfasis está en la cabeza, está en Cristo, en el señorío de Cristo para con su iglesia. En Filipenses vamos a ver la presentación de la vida cristiana, de cómo Cristo quiere que nosotros vivamos como hijos de Él. Y en Filemón vamos a ver la vida cristiana, pero la vida cristiana en acción. Y acá me encanta porque hay un versículo que yo creo que si por ahí podés no saber la cita, pero si yo te digo el versículo, lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese está en Filipenses. Ese me encanta porque cuando uno piensa en este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me gusta pensar en la situación en que Pablo lo escribe. Y por ahí nosotros solemos alivianar un poco y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a rendir un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin embargo, cuando vos ves este versículo, lo está escribiendo una persona que su vida peligraba, que sabía lo que era tener miedo porque lo mataran. O vamos a pensar que Pablo no tenía miedo a que lo mataran. ¿Saben cuántas veces pasó situaciones donde sabía que su vida peligraba? Pero sin embargo, aún estando preso, él expresó estas palabras en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Filemón, que hablamos de la vida cristiana en acción, me encanta porque quien va a retirar la carta es un esclavo, un fugitivo. Y Pablo le dice esto a Filemón en los versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Me encanta cómo se refiere a Epafrodito. Por varias razones. Primero, porque cuando pensamos en Pablo, fariseos de fariseos. Y cuando él decía fariseos de fariseos, estamos expresar el conocimiento que tenía la palabra. Era una persona con un conocimiento. Hoy lo que uno diría un teólogo que ha escrito y que sabe y que podés sentarte y te empieza a hablar y en un momento te perdés y no sabes qué es lo que te está diciendo, de la profundidad de lo que te está diciendo. Pablo era esa clase de persona. Y sin embargo, cuando expresa esta verdad, me encanta mirar a un Pablo que se pone a la misma altura que un fugitivo, que un esclavo. Y le pide que por favor, si algo lo ha hecho, que lo ponga en su cuenta. Qué corazón el de Pablo. Y yo creo que al ver este corazón es el que nosotros tenemos que buscar tener. Obviamente, esto es un desafío que tenemos dentro de nuestra carrera como cristianos. Es algo que hay que ir desarrollando, pero qué linda mirada, qué persona humilde, qué persona empática, Pablo. Y estas son cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Vemos que Pablo tuvo un segundo viaje misionero. En Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que el Espíritu Santo les bloqueó el camino y le dijo a Pablo: tú no puedes ir allí ahora. La realidad que este segundo viaje se ve impedido en una primera instancia. Pablo, a la vuelta de este segundo viaje, es que vuelve a ir a Éfeso. Pero el Espíritu Santo, cuando estaba de camino, le dijo que él no podía estar ahí. El motivo no lo sabemos, pero lo que sí vemos es a un Pablo con una sensibilidad tan grande que el Espíritu le habla y le da dirección, y Pablo con tanta humildad obedecía, entendiendo que los tiempos del Señor eran mejor que los tiempos que él podía manejar. Y esto a nosotros nos tiene que enseñar. En medio de un tiempo que vivimos donde queremos las cosas rápido, esto lo hemos hablado muchas veces, todo tan rápido, tan instantáneo. Uno no quiere perder tiempo realmente. Uno está manejando y un semáforo es de 1 minuto y ya te molesta. Decís, qué largo este semáforo. Y es de 1 minuto. Y sí, es poco a lo largo del día, de la semana. Es nada. Pero cuando vos estás en el momento, querés todo rápido, vas a un lugar, querés llegar rápido. Todo así. Y esto, arrastrarlo a toda nuestra vida laboral, el teléfono, internet, todo lo que podamos tener, nos lleva a querer tener las cosas rápidas. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida donde tenemos que hacer una pausa, tenemos que tener la sensibilidad para saber qué es lo que quiere el Espíritu Santo de nuestra vida y comprender de que los tiempos del Señor son superiores a nuestros tiempos. Que cuando mi vida se maneja bajo mis tiempos, las bendiciones de Dios no van a llegar. Pero si querés que tu vida, si yo quiero que mi vida sea bendecida, yo tengo que escuchar la voz de Dios y comprender que los tiempos tienen que estar manejados por Dios. Y esto es algo que Pablo tenía muchísima claridad. Nosotros me gustaría saber el motivo del por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo no lo dejó ir? La Biblia no nos lo muestra. No lo sabemos, una incógnita que nos queda. Pero sin lugar a dudas, Pablo, con una sensibilidad tremenda, supo seguir y saber que no era el momento. Pero a la vuelta, Pablo pasa por Éfeso en ese segundo viaje. Y es sorprendido porque entre el primer viaje y el segundo viaje se da cuenta que hubo una persona que estuvo hablando, no el Evangelio de la Salvación, sino del bautismo de Juan, y es Apolos. Y ahí cuando Pablo se da cuenta de eso, se acerca, le habla, le muestra, le enseña, y Apolos termina siendo un gran evangelizador. No se sabe mucho de él, pero lo que sí sabemos es que fue muy utilizado y que realmente fue un gran evangelizador. Y me encanta Pablo cómo va con la verdad que él sabía. Y en vez de verlo como una competencia, es decir, este es mi lugar y yo voy a estar acá, al contrario, lo guía en lo que el Espíritu Santo le había dado a él, se lo enseña y vuelve de Apolo un gran evangelista. Lo vuelve un compañero de batalla. En medio de lo que él iba a hacer, de lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando y lo estaba guiando, lo potencia para tener un compañero también para evangelizar ahí en Éfeso. Hechos 18 y 19 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Claro, esto ya en el recorrido de vuelta, Pablo había sido impactado y sabía que el Espíritu Santo le está abriendo puertas muy, muy grandes. Por eso es que uno dice que el punto más fuerte en el ministerio como misionero de Pablo se da por el tiempo que invierte. Pero es que vio la necesidad y realmente abrió el Evangelio, y dice la palabra de Dios que no hubo persona que no lo escuchara. Y es hermoso. Y por ahí pensaba, ¿cuántas veces en nuestros entornos nosotros no hablamos de la verdad que conocemos y de la verdad que vivimos? ¿Cuántas personas son las que están al lado mío y que nunca han escuchado el Evangelio de la Salvación? ¿Cuántas veces por temor a abrir mis labios, por el qué dirán, me he quedado callado? Me encanta ver Pablo que no perdía tiempo y que hablaba, aun cuando su vida peligraba. Nuestra vida no peligra. Hoy podés quedar en vergüenza, hoy se pueden burlar de vos, pero tu vida no va a peligrar por hablar del Evangelio de Salvación. Pero Pablo, con todo eso en contra, eso le servía y lo utilizaba como un recurso para hablar más de Dios. Lo tomaba como una fuerza para más querer hacer llegar el Evangelio de salvación a cada una de esas personas. Dice Hechos 19:10, de manera
que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué hermoso! Corintios 16, versículos 8 y 9 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Sabemos que Pablo pasó momentos donde los quisieron matar muchas veces. Esto lo podemos leer en Hechos, el capítulo 19, versículos 23 al 41, en Hechos 20, 17 al 38. Pero la realidad es que de una manera sobrenatural siempre fue protegido Pablo por el Espíritu Santo. Una de las últimas veces que Pablo se reúne, que es lo que le decía la cita recién de Hechos 20, 17 al 38, Pablo se reúne con los líderes de la iglesia de Éfeso y realmente se despide de ellos de una manera sumamente tierna. Sabía que ya no volvía, sabía que para lo que Dios lo había llevado ahí ya estaba hecho. Ya el trabajo lo tenían que continuar nuevas personas. Ya habían personas preparadas. Él realmente había entregado mucho de todo lo que conocía y sabía que él tenía que seguir adelante. Pero sin embargo, ahí en Hechos vemos que antes de irse, él se junta con los ancianos, con esos líderes, y se despide de una forma sumamente tierna y los alienta. Efesios, el capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Siempre Pablo hacía énfasis en esto, de cómo era tu vida, que si eras llamado por Dios, que realmente fuera una persona congruente. Lo que pensás, lo que decís, con cómo actuás, cómo vivís. No podías no ser. Si pensaba una forma, viví de esa forma. Y Pablo siempre motivaba. Y cuando uno lee la epístola, esta carta de Efesios, Pablo es una persona sumamente lógica a la hora de escribir. Uno se encuentra un cuadro sumamente claro. Efesios se divide en dos partes. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Nos tiene que quedar esta estructura porque a medida que vayamos avanzando los siguientes domingos, tenemos que ir guardando cada capítulo porque tiene un enfoque distinto. Y esto es precioso. Y Pablo lo hace con un orden, les podría decir, maravilloso. Y con un nivel y una profundidad tremenda. Cuando uno lo empieza a leer, por eso le decía, uno lee un versículo y lo relee y te impactás porque siempre te dice algo nuevo. Siempre comprendés que no llegás a la profundidad de lo que quiere decir, porque le podés agregar algo, porque hacés el paralelo, porque estudiás la historia, porque estudiás lo que él está viviendo, entendés algo de su mirada, pero comprendés algo de lo que el Espíritu Santo le estaba entregando y siempre te vas enriqueciendo más lo que Pablo le había escrito a esta iglesia. La escritura es, como decíamos, es lógica y se divide en dos partes. Una parte teórica, que va del capítulo del 1 al 3, y una parte práctica. La parte teórica en el capítulo 1 es la iglesia mostrada como un cuerpo. El capítulo 2, la iglesia mostrada como un templo. Y el 3 habla de la iglesia como un misterio. Después, cuando llegamos a la parte práctica del capítulo 4, nos habla de la iglesia como un hombre nuevo. Y esto se refiere puntualmente a la salvación y el cambio y la regeneración que tenemos. El capítulo 5 vemos a la iglesia como la esposa y el capítulo 6 a la iglesia mostrada como un soldado. De esta forma es que Pablo redacta esta preciosa epístola. Y todo esto lo vamos a resumir antes de terminar en un cuadro. Y no va a ser fácil de guardárselo, pero miren, si ustedes se guardan en su mente, que se divide en dos partes, y los títulos es mucho, porque esto lo van a ir enriqueciendo los próximos domingos, pero es sumamente lindo, porque cuando uno entiende que hay una parte teórica donde Pablo está mostrando algo y que después lo contrapone con una parte práctica, encontramos la riqueza de lo que Pablo estaba mostrando. Cuando hablamos de la primera parte, de esta primera parte doctrinal, en realidad el título que uno le podría poner es un llamado celestial de la iglesia, porque es lo que Dios dice y quiere de la iglesia.
Como habíamos dicho, la primera parte es la iglesia mostrada como un cuerpo. Y es interesantísimo cuando uno piensa en la iglesia como un cuerpo, porque a veces creemos que por ocupar lugares donde no te ves o estás sirviendo y no tiene, por ahí crees que no tiene importancia realmente. Hay muchas partes del cuerpo que no se ven y que son sumamente importantes. Y el Señor muestra a la iglesia es un cuerpo y que como cada parte del cuerpo tiene una función, cada miembro de la iglesia que es parte de este cuerpo que es la iglesia, tiene una función específica y es valiosa. Y Dios te está poniendo en un lugar que es valioso y que es específico. Y que cuando Dios piensa este lugar para vos, para mí, para cada uno de nosotros, que es valioso y que es específico, porque el lugar donde más vas a brillar, porque vas a estar siendo guiado por el Señor. Por eso me encanta cuando uno piensa en la iglesia como cuerpo. Es algo tan práctico, tan sencillo y lindo de comprender, pero a la vez tan profundo. Y esta parte, cuando vemos el capítulo 1, podemos también hacer una subdivisión. El primero, Dios, el Padre, fue el que planeó la iglesia, pero el Hijo, como segundo punto, es el que pagó el precio por la iglesia. Dios el Padre, como el que planeó la iglesia, lo vamos a encontrar del versículo 3 al 6 del primer capítulo. El Hijo pagando el precio del 7 al 12 y el Espíritu Santo intercediendo y protegiendo a la iglesia del versículo 13 y 14. Y me encanta cómo este primer capítulo termina, porque Pablo termina con una oración y un pedido especial para la iglesia. Pide por conocimiento y poder. Guárdese este final, conocimiento y poder. ¿Por qué le digo que se lo guarde? Porque hay un énfasis especial y 3 capítulos terminan exactamente de la misma forma. Y cuando uno encuentra que algo se repite varias veces, es porque es importante. Es importante. Y Pablo hace énfasis. El segundo punto es la iglesia mostrada como un templo. Y cuando uno piensa en un templo, lo primero que a uno se le viene es una construcción. Y la construcción tiene distintos puntos. Y Pablo redacta esto desde esa perspectiva y enriquece esta mirada a través de algo que para cualquier persona, aunque no nos dediquemos a la construcción, es cotidiano, porque vivimos en un lugar, porque algo conocemos. Y entonces Pablo, el primer punto que empieza a mostrar de la iglesia como un templo es el material con la que se tiene que construir, que eso lo encontramos en el versículo, desde el versículo 1 al versículo 10. Después, del 11 al 18, vamos a encontrar de que sabemos cuál es el material, pero tenemos que comprender de que hay un método, hay una forma para construirlo. Y después que entendemos esto, del versículo 19 al 22, y cerrando ese capítulo, el significado de la construcción. El tercer punto de esta primera parte, de este marco teórico, es la iglesia donde Pablo la ve como un gran misterio. El primer punto de la primera subdivisión del capítulo 3, uno podría decir la explicación de este misterio, que está del versículo 1 al 4. Lo segundo es la división de este misterio, del versículo 5 al 13. Y acá se vuelve a repetir lo que les decía recién, que se da en el capítulo 1 y ahora se repite en el capítulo 3. Termina pidiendo por una oración, pero esta oración no es cualquier oración, nuevamente es puntual, por conocimiento y por poder, por conocimiento y por poder. Al haber llegado a este punto llegamos a la mitad de lo que es la estructura del libro de Efesios, este marco teórico, y de acá en adelante pasamos a un marco que es sumamente práctico. Y esta segunda parte es la conducta terrenal de la iglesia. Habíamos dicho, la primera es el llamado celestial de la iglesia, lo que Dios quiere de la iglesia, pero lo segundo, y es la acción, es cómo nosotros en esta tierra vivimos como iglesia. Y la primera parte, Pablo la expone como el hombre nuevo, el capítulo 4. Y la subdivisión del capítulo 4 que podríamos hacer es que del versículo 1 al versículo 6 es una exhibición del hombre nuevo, este hombre que empieza a exponer Pablo. Pero después, del 7 al 16, la inhibición de este hombre nuevo y para finalizar, la prohibición que tiene este hombre nuevo. Y así pasa al capítulo 5, donde muestra a la iglesia como una esposa. Y cuando uno dice mostrar a la iglesia como una esposa,
es sencillo entenderlo, es práctico, lo podemos comprender. Y ahí nuevamente empieza a profundizar Pablo, dice, y lo primero que muestra es el compromiso que tiene que tener la iglesia del versículo 1 al 17. Esto ya en el capítulo 5. Va tocando temas muy claves que va capítulo por capítulo y a la vez se encuentran estas subdivisiones. Después del versículo 18 al 24 del capítulo 5, la experiencia de la iglesia como esposa, y después termina mostrando la expectativa que se tiene de esta esposa, y con eso cierra el capítulo 5 Pablo. Y llegamos a la iglesia en el capítulo 6 y lo muestra como un soldado, y esto me encanta, porque yo creo que todos conocemos la armadura, todos conocemos estos versículos de Efesios, y si no lo tenés claro, por lo menos si uno te lo empieza a leer, lo has escuchado, algo conoces, habla de esta armadura. Y Pablo también hace una división cuando lo muestra como, a la iglesia como un soldado. Primero, las relaciones del soldado, del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 6. Después muestra y pone muy en claro quién es el enemigo de este soldado. Pero también del versículo 13 al 18 muestra que este soldado tiene una protección. Y ahí encontramos estos versículos de que estamos hablando, esta armadura, que todos la tendríamos que saber de memoria, que en los tiempos donde uno puede ser probado, tentado, el Espíritu Santo puede tomar estos versículos tan valiosos y traernos a nuestra mente y realmente sacarnos victoriosos para poder recibir la bendición de Dios. Pero no solamente se queda con la protección del soldado, sino que el soldado tiene que ser de ejemplo. Y ahí Pablo, también con mucha humildad, él se pone como ejemplo y dice, él se pone ejemplo y dice, Pablo, un buen soldado de Jesucristo. Y acá llegamos al último punto, que interesante, termina con una bendición. Y esta bendición, que es una oración, Pablo vuelve a pedir en esta oración por conocimiento y poder. Esta es la estructura que tiene el libro de Efesios y el recorrido que vamos a estar haciendo en estos próximos meses. Y como valioso, nosotros nos tenemos que hacer preguntas previo a comenzar esto, porque se habla de la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. Y las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿qué rol estoy cumpliendo? ¿Cómo lo estoy cumpliendo? ¿Qué expectativa tiene Dios para mi vida? ¿Y cómo lo estoy llevando adelante? ¿Los propósitos de Dios son una realidad en mi vida? Pablo, sin lugar a dudas, que entendió todo esto. Y hoy, que vamos a estar previo a celebrar la Cena del Señor, Pablo habló de esto y realmente invirtió su vida en hablarle a la gente que Jesucristo había muerto y había resucitado, y que a través de su sangre, que hoy vamos a hacer memoria de ese sacrificio, valía la pena, porque a través de su sangre éramos perdonados. Y la pregunta es: ¿cómo estamos viendo nosotros? ¿Qué valor tiene hoy la mesa del Señor? ¿Qué valor tiene su entrega? Realmente, dentro del cuerpo de Cristo, ¿estoy cumpliendo una función? Hoy, mirando con la edad que tengamos, más chicos, más grandes, ¿cómo estamos pasando los años? ¿Realmente los propósitos de Dios dentro de este cuerpo, estoy yo siendo utilizado? ¿Se están cumpliendo? Hay una realidad, que lo que yo no haga, Dios va a utilizar a otro. Pero ojalá que cada uno de nosotros podamos estar siendo utilizados dentro de este cuerpo. Que ahora, al participar de la cena, podamos estar meditando en este nuevo libro que vamos a estar estudiando, que podamos estar pensando en el valor de su entrega, en mi rol dentro del cuerpo de Cristo y cómo estoy mirando yo la iglesia del Señor. ¿Cuál es mi mirada? Si tengo esa mirada de amor de Pablo, donde le pide a Filemón que si algo le debe, que lo ponga en su cuenta, y humildemente se pone en ese mismo lugar, que nosotros también podamos ser humildes entre nosotros, para poder ser de bendición dentro del cuerpo de Cristo, y también para poder cumplir a través de nuestra vida los propósitos de Dios dentro del cuerpo. Nosotros somos piedras vivas dentro de esto tan precioso que ha llamado el Señor el cuerpo de Cristo, el templo, como piedras vivas, que nosotros podamos estar cumpliendo la voluntad de Dios en nuestro andar diario. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este hermoso día, Señor. Te agradecemos por tu palabra, por este camino que estamos empezando a recorrer, donde vamos a estar mirando, Señor, a tu iglesia,
lo que tú quieres de ella, tu mirada, que pueda ser una realidad en la iglesia de Mendoza Centro, Señor. Anhelamos que tu voluntad se cumpla a través de esta iglesia, que tus planes sean una realidad en nuestro andar, que realmente podamos tener una mirada correcta, sana, Señor, y que tus propósitos sean una realidad en nuestro andar diario. Y ahora al participar, Señor, de estos símbolos, podamos comprender el precio, Señor, que tiene, que podamos ponerlo en valor, Señor. Bendecí este pan, bendecí este vino, y si hay algo en nuestros corazones, en nuestra mente que impida que lo que hagamos hoy, Señor, lo podamos hacer de forma digna, humildemente, Señor, te pedimos que tú nos limpies. No queremos, Señor, engañarnos y creer que podemos presentarnos de forma indigna. Limpianos, Señor. Limpianos y permitirnos disfrutar de esto tan precioso, Señor, que nos has dado. Bendecí este tiempo, bendecí tu palabra y que realmente a través de ella, Señor, podamos estar reflexionando, no solamente hoy, sino a lo largo de la semana, Señor, meditando en ella y buscando tu guía y tu voluntad, Señor, en nuestro andar, Padre. Y lo que tú quieres que hagamos nosotros en medio de nuestra iglesia, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Lo dejamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor. Y esto lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra.